Que Dios lo bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. El tema de hoy es una de las herejías que habitan y que abundan en las iglesias protestantes evangélicas de esta ciudad y de probablemente toda la ciudad de los Estados Unidos. El 85 o 90% de las iglesias evangélicas están en apostasía, están llenas de doctrinas de error. El otro día estaba comentando con un hermano y le dije, cuando el diablo te acuse y no sea mentira, sino sea verdad lo que está diciendo, es momento de temblar. La secta mentirosa de los testigos de Jehová, la organización Atalaya, ellos dicen que las iglesias evangélicas, los supuestamente cristianos, aparte del catolicismo romano, que no pertenecen a la organización Atalaya, que son apóstatas. Y a mí me duele decir que hay mucho de verdad en lo que están diciendo, porque las iglesias evangélicas, los bautistas, los pentecostales, las iglesias reformistas, las iglesias presbiterianas, todos están involucrados en una jerarquía que quiere controlar a las masas y quieren obligarlos a ellos a creer lo que ellos han interpretado de la Biblia, y quieren que las ovejas se sometan a ellos de una forma obligatoria. Yo voy a exponer hoy las escrituras que ellos usan para hacer esto, y quiero ir a la Biblia. Uno de los pasajes más importantes que esta gente, estos líderes fraudulentos usan para controlar, es Hebreos 13:17. Vamos a leerlo. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esta palabra obedecer en el griego es la palabra peitho. Se escribe P-E-I-T-H-O. Esta palabra significa persuadir. Por ejemplo, Mateo 27:20. Mateo 27:20. Un ejemplo de esta palabra siendo usada. Vamos a ir más profundo a esto, pero vamos a empezar aquí. Esta es la misma palabra, pero aquí no es obedecer, aquí es como está correctamente traducida. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Quiere decir que los convencieron. Hechos 14:19, otro lugar donde se usa esta palabra. Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hay una razón por la que el pasaje en Hebreos 13:17 que dice obedezcan a sus pastores fue traducido de esa forma. No voy a entrar en todas las versiones de la Biblia. Cierta gente que hicieron ciertas versiones de la Biblia, la Reina Valera fue hecha de una forma y la Biblia King James también. Muchos de los traductores de la Biblia hace muchos años atrás estaban tratando de promover agendas. Estaban tratando de promover la supremacía de un hombre. Habían salido corriendo de Roma y hoy saliendo corrido del Papa, pero traían con muchos de ellos mucho basura que habían traído de Roma. Y una de estas cosas era promover la jerarquía del super líder, el super pastor, a quien toda la congregación tiene que obedecerlo sin ningún tipo de cuestión. No importa
si está errado en la enseñanza que está dando, no importa si su conducta no es correcta, no importa, tienes que someterte al oficio de esa persona. Esto lo trajeron ellos de Roma. Pero vamos a buscar en las Escrituras qué es lo que hay atrás de esto, qué es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia, vuelvo a decir, la Biblia es la autoridad máxima. Ningún hombre, ninguna denominación, ninguna enseñanza de concilio, de iglesia, de donde sea, está por encima de la Biblia. Yo quiero que ustedes sepan que de acuerdo al cristianismo del Nuevo Testamento, el concepto de tener a un hombre con una autoridad rigurosa, exaltada, controlando o de poder, como una cobertura pastoral, como dicen, eso no existía por los 3 primeros siglos. Esto es un invento de los hombres cuando se rompieron, se apartaron de Roma y empezaron a formar sus denominaciones y exaltaron a este grupo de ancianos que en ciertos lugares se llaman presbíteros, en otros se llaman ancianos, en otros se llaman pastores, en otros se llaman líderes, el nombre que quieres darle, y estos hombres han sido exaltados de una forma que es antibíblica, y lo vamos a ver por la Biblia, que esto no es de Dios. Vamos a seguir. Hay otra palabra en el griego que es la verdadera para obedecer, y vamos a usarla, vamos a buscar las escrituras donde sale esta palabra, que es la palabra hupakuo en el griego. Vamos a Mateo 8:27, donde esta palabra aparece. Mateo 8:27. Vamos a leer del versículo 26. El 25, para poder entender de lo que estamos hablando. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, y hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es la palabra en el griego hupakuo, que se usa para demandar una obediencia absoluta. Vamos a ir a otro pasaje que explica esta palabra. Efesios 6:1. Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esta es la misma palabra donde Cristo reprende el viento y el mar y le obedecen inmediatamente. Esta es la palabra aquí, porque los hijos, cuando están chiquitos, tienen que obedecer a sus padres sin cuestionar la autoridad de sus padres. Claro, siempre sus padres sean hombres íntegros que amen al muchacho. Esto es lo que demanda la Biblia. Primera de Pedro 3:6, otro lugar donde aparece esta palabra. Voy a leer del versículo 5. Primera de Pedro 3, 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Estas son dos palabras en el griego, que ambas son traducidas en ciertos lugares. La primera, pienso, es traducida en ciertos lugares para conveniencia propia, para tratar de promover la supremacía de un líder, y en otros lugares es persuadir. La verdadera interpretación de esa palabra es persuadir. Y vamos a ver cómo funciona esto. Los escritores de la Biblia, cuando se referían a los líderes, hablándole a la gente, no usaban esta última palabra, sino la primera. Vamos a ir a la Biblia. Hechos 13:43. 13:43.
Hechos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Fíjense que la diferencia en obedecer de una forma con control absoluto, como Cristo reprendiendo las aguas, como un padre a los hijos, como una esposa a un esposo, no es la misma palabra de un líder religioso y la gente sometiéndose a él. No es la misma palabra, pero es traducida en hebreos de esa forma para poder controlar, porque eso es lo que hay atrás de todo esto. Vamos a seguir porque hay mucha información acerca de esto. Hechos 17:4. Hechos 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. La palabra aquí se juntaron es fueron persuadidos. Ellos persuadían. El líder cristiano, la oveja cristiana, el cristiano tiene que persuadir razonando. No demanda una obediencia ciega como esta gente dice. No es así. Y vamos a seguir mirando para que ustedes vean que no es así. No hay evidencia de esto en la Biblia por ningún lado. Aquí mismo el libro de los Hechos, capítulo 19. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es la misma palabra que Hebreos 13:17 traduce obedecer. Versículo 26, aquí mismo. Pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esta palabra conlleva a un razonamiento y persuadir a la persona a través de razonamiento y una conducta casta. Y entonces la persona a quien tú le hablas se somete a lo que tú estás diciendo porque observa tu conducta y la verdad que tú hablas, porque tú vives lo que tú dices. Entonces esa persona es persuadida a obedecerte. Eso es lo que esto enseña. No es una obediencia donde tú no puedes cuestionar a la persona. No es una obediencia que tú le puedes decir a la persona, oye, lo que tú estás enseñando no es apoyado por la Biblia. Ellos te dicen que es así, pero no es así porque la palabra no enseña eso. Y vamos a seguir, porque hay más. Esto es muchas escrituras. Capítulo 26 de Hechos. Hechos 26. Casi todos son de Hechos. Del libro de los Hechos, porque aquí es donde los apóstoles, para que un cristiano sepa cómo los cristianos del primer siglo se conducían, el libro de los Hechos es nuestro patrón. Aquí está el ejemplo. El día que usted quiera saber cómo hacían ellos para predicarle a los perdidos, cómo hacían ellos, cómo se conducían, lea el libro de los Hechos. Es bien informativo. Este es el cristianismo nuevo testamentario que tenemos todos nosotros, lo que queremos agradar a Dios, imitar. Versículo 28. Después que Pablo le habló al rey Agripa, versículo 27, Pablo le dice, ¿crees